Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar la práctica número 12 que tiene como título Determinación gravimétrica de hierro. Entonces, como veíamos la clase pasada, eh, hay varios métodos volumétricos y gravimétricos y estos últimos nos permiten cuantificar una mezcla por la diferencia de peso. Entonces, el objetivo de esta práctica es determinar el contenido de hierro de una muestra por precipitación y es un método gravimétrico. El prelaboratorio, entonces, es investigar los métodos que existen para determinación de hierro y determinar cuál es el más adecuado para este analito, los reactivos que se van a usar en la sesión indicando frases R y S, sus características físicas y químicas y finalmente el diagrama de flujo de la práctica. Entonces, como les venía diciendo, los métodos gravimétricos pues nos permiten determinar la concentración de un analito mediante la diferencia de peso. Es así que se dividen en los métodos de volatilización, que fue los que estudiamos la clase pasada, en humedad y cenizas, y en este caso métodos de precipitación, que en este caso vamos a obtener hierro. Entonces, básicamente para la obtención de hierro, tenemos un mineral, se pesa, incrementamos el pH con amoníaco y se forma, al aumentar el pH, se forma un precipitado, que este precipitado es filtrado, lavado y finalmente calcinado y luego pesado, y con estos pesos podemos determinar el porcentaje de hierro en esa muestra de mineral, que es lo que vamos a llevar a cabo en esta práctica. Entonces, básicamente se pesa 1 gramo de mineral de hierro, se disuelve en 5 mililitros de ácido clorhídrico 1 a 1 con agua, filtrar con papel filtro y lavar con agua destilada. Luego se añaden unas gotas de ácido nítrico para hacer la conversión total a hierro 3. Luego se diluye la muestra 50 mililitros en un balón aforado y se coloca luego en un vaso de precipitado y se adiciona amoníaco hasta alcalinizar la solución, es decir, hasta subir el pH por encima de 12. Se calienta por 5 minutos y empezamos a ver que empieza a formarse un precipitado, el cual luego vamos a filtrar y a lavar con nitrato de amonio al 1% caliente, y luego vamos a colocar ese papel filtro con nuestra muestra en un crisol previamente pesado y luego lo llevamos a la mufla a 550 grados centígrados por 2 horas y luego realizamos los cálculos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo expresamos el hierro en la muestra? Entonces tenemos porcentaje de hierro es igual a gramos o número de gramos de la sustancia pesada, que son los gramos obtenidos al final del proceso, por el factor gravimétrico, que es este cociente, que es igual al peso molecular de la sustancia buscada sobre el peso molecular de la sustancia buscada. Esto es lo que conocemos como factor gravimétrico, sobre el peso de la muestra, que fue el tomado inicialmente, por 100, para que nos quede en porcentaje. Entonces debemos tener en cuenta que el peso molecular o la sustancia pesada es el Fe2 o 3, entonces el peso molecular pues será el peso molecular de esta sustancia, y el peso molecular de la sustancia buscada pues vamos a determinar el porcentaje de Fe y FeO. Entonces, recordemos por favor que para este factor gravimétrico debemos balancear, en este caso el metal. El oxígeno no nos interesa, pero sí el metal. Entonces, si vamos a colocar el porcentaje de Fe, entonces acá hay un Fe y abajo hay Fe2, dos hierros. Entonces, arriba tendremos que multiplicar por 2. De igual forma, en el caso del FeO, óxido de hierro, también tendremos que multiplicar por 2 para que hayan 2 hierros arriba y 2 hierros abajo correspondientes a la sustancia pesada. De esta forma nosotros prácticamente sacamos 2 ecuaciones, una para porcentaje de Fe y otra ecuación para porcentaje de FeO. Y eso es lo que vamos a realizar. Entonces a cada grupo se le va a dar un peso de la muestra de mineral de hierro, la muestra inicial o peso de la sustancia pesada, peso de la muestra, perdón, y luego peso final después de la calcinación, que este será el porcentaje
el porcentaje no, los gramos de la sustancia pesada. ¿Listo? Entonces, este peso de la muestra va abajo y este peso de la sustancia pesada va acá. ¿Qué nos indica? Que en las dos fórmulas que van a sacar, una para Fe y otra para FeO, lo único que va a cambiar es este peso molecular de la sustancia buscada, que va a ser en el primero Fe y en la segunda FeO. ¿Listo? Entonces vamos a sacar un porcentaje de Fe y un porcentaje de FeO. En este caso, la sustancia pesada para las dos fórmulas va a ser igual, va a ser la misma, que es la que se produce después de la calcinación, que es Fe2 o 3. El cuestionario, entonces, calcular el peso del hierro expresado como Fe y Fe2, calcular el porcentaje de peso de la muestra. Bueno, como químico analítico, ¿qué puede concluir respecto a la exactitud y precisión de las mediciones y cuál es el tratamiento de los residuos generados en la práctica? El informe, entonces ya tenemos pues clara la presentación del informe, el título de la sesión, los integrantes, el prelaboratorio, los cálculos y resultados. Por favor, en el análisis de resultados y en el prelaboratorio colocar referencias, la bibliografía y la referencia según las normas APA. ¿Listo? Y listo. Esa es la práctica de esta semana. Muchas gracias.